¿Qué onda, familia Mexlivo? Hoy tenemos un invitado que va a contarles algo que muy pocos se atreven a hablar. Fue custodio personal de El Chapo dentro del penal. Por su seguridad, le vamos a decir el Alacrán. Alacrán, ¿cómo empezó todo esto para ti? Mira, todo empezó de una manera bien rara, casi como sin querer. Yo trabajaba de custodio normal, uno más del montón, en un penal de máxima seguridad en el norte del país. Llevaba como 4 años ahí, ganando un sueldo que apenas alcanzaba, ¿sabes? Con mi esposa, 2 hijos, la renta, todo apretado. Un día, así de la nada, me llama el comandante del turno y me dice, vente a la oficina del director. Yo pensé, uy, ya la hice, ¿me van a correr por algo? Llego ahí, bien nervioso, y estaba el director sentado con 2 tipos que no conocía, vestidos bien, no como los guardias normales. Uno de ellos, calvo, con lentes oscuros, me mira de arriba abajo y me dice, ¿tú eres de confianza? Yo le digo, sí, señor, llevo años aquí, nunca he tenido un reporte. Y él suelta una sonrisa rara, como que ya sabía la respuesta antes de preguntarla. El director me explica que iban a trasladar a un interno de alto perfil, que necesitaban gente seleccionada para su custodia directa, gente que no hablara de más, que supiera cuándo ver y cuándo no ver. Yo en ese momento no tenía idea de quién era. Me dijeron el nombre completo, y cuando lo escuché se me heló la sangre. Era él, el más buscado, el que salía en las noticias, el que se había escapado 2 veces ya. Y ahí estaba yo, un custodio cualquiera, siendo elegido para cuidarlo de cerca. Le pregunté al director, medio tembloroso, ¿por qué yo? Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Porque tú tienes familia, y la gente con familia no hace estupideces. En ese momento no entendí bien qué quería decir, pero con el tiempo lo entendí perfectamente. Era una forma bonita de decir que si yo hablaba de más o hacía algo raro, sabían exactamente dónde encontrar a mi esposa y a mis hijos. Esa noche no pude dormir. Llegué a mi casa, mi esposa me preguntó qué me pasaba y le dije que nada, que puro estrés del trabajo. Pero por dentro estaba en shock total. ¿Y cuándo lo viste por primera vez? Uy, eso fue como a la semana. Nos dieron una capacitación express, por así decirlo, sobre protocolos especiales. Nos explicaron cómo debíamos comportarnos, qué cosas nunca se preguntaban, qué cosas nunca se comentaban afuera. Y llegó el día. Nos formaron a los 4 que íbamos a estar en su área directa. Y ahí lo vi por primera vez, caminando por el pasillo con 2 custodios más, tranquilo, como si nada, como si estuviera paseando por su casa. Es una persona más bien pequeña de estatura. Eso me sorprendió porque en las fotos siempre se ve como más grande, no sé, la percepción que uno tiene por la tele. Pero ahí, en persona, era un hombre normal, de bigote, mirada tranquila, casi amable, diría yo. Se paró frente a nosotros, nos miró uno por uno, así, despacio, como evaluándonos, y dijo, «Buenas tardes», con una voz calmada, casi susurrando. Yo no supe ni qué contestar, solo asentí con la cabeza. Uno de los custodios viejos que ya lo conocía de antes, me dio un golpecito en el hombro después y me dijo, «Relájate. Mientras hagas bien tu trabajo, no va a haber ningún problema». Los primeros días fueron de pura observación. Yo lo veía comer, lo veía hacer ejercicio en su celda, que por cierto no era como las celdas normales. Tenía más espacio, mejores condiciones, cosas que oficialmente no debían existir, pero que existían. Tenía acceso a comida especial. Algunas veces llegaban platillos que claramente no eran de la cocina del penal. Yo al principio me hacía como que no veía nada. ¿Sabes? Ese era el trabajo, ver sin ver. ¿Cómo era hablar con él en el día a día? Mira, al principio casi no hablábamos,
solo lo necesario. Buenos días, por aquí, cosas así. Pero con el tiempo, como que fue generando una confianza extraña con nosotros, los que estábamos ahí todos los días. Un día, así de la nada, mientras lo escoltaba al patio, me preguntó de dónde era yo. Le dije el nombre de mi pueblo, y él sonrió y me dijo, «Ah, por ahí tengo yo gente conocida». Y yo pensé, claro, cómo no. Este señor tiene gente conocida en todos lados del país. Poco a poco empezó a platicar más conmigo. Me preguntaba por mi familia, cuántos hijos tenía, cómo se llamaban. Yo se lo decía porque, la verdad, ¿qué le iba a negar? Y un día me soltó algo que me dejó pensando durante meses. Me dijo, «Tú cuida bien a tu familia, que eso es lo único que en verdad importa. Todo esto», y movió la mano señalando las paredes de la celda, «es pasajero. La familia es lo único que se queda». Viniendo de él, de un hombre que había construido un imperio de sangre y dinero, esa frase me pegó fuerte. Porque en el fondo, entendí que él también, a su manera, estaba pensando en sus hijos, en su gente, aunque el mundo entero lo viera como un monstruo. Yo empecé a sentir algo raro, una mezcla de miedo y de, no sé, casi respeto. No por lo que había hecho, eso quede claro, sino por cómo manejaba la situación. Siempre tranquilo, siempre con control, nunca gritaba, nunca perdía la compostura, ni cuando las cosas se complicaban dentro del penal. ¿Hubo algún momento donde sentiste que las cosas se complicaban de verdad? Sí, varios momentos, pero hay uno que se me quedó grabado para siempre. Fue como a los 8 meses de estar yo en ese puesto. Empezaron a correr rumores dentro del penal, entre el personal, de que algo grande se estaba planeando. Yo escuchaba comentarios sueltos, medias palabras entre los comandantes, gente que llegaba de visitas oficiales, pero que uno sabía que no eran visitas normales. Un día me tocó estar de guardia en el pasillo cuando llegó un grupo de abogados, entre comillas, porque uno ya sabe que ahí no todo lo que dicen ser lo son de verdad. Entraron a una sala de reuniones con él, y a mí me tocó quedarme afuera, custodiando la puerta. Escuché pedacitos de la conversación, no todo, pero lo suficiente para entender que estaban hablando de el proyecto, del túnel, de los tiempos. Yo en ese momento até cabos. Pensé, Dios mío, esto es lo que yo creo que es. Salí de ahí con el estómago revuelto. Esa noche no pude ni cenar. Llegué a mi casa. Mi esposa me preguntó otra vez qué tenía. Y esa vez casi le digo la verdad. Pero me contuve. Pensé, si yo hablo de esto, si yo digo una sola palabra fuera de lugar, mi familia corre peligro. No solo de parte de él, sino también de las autoridades que podrían pensar que yo estaba coludido. Estaba atrapado entre dos fuegos, ¿me entiendes? Si hablaba, me mataban unos. Si no hablaba y algo salía mal, me caía todo el peso de la ley encima a mí también. ¿Y qué hiciste al final? Pues la verdad, no hice nada. Me quedé calladito. Hice mi trabajo como siempre, sin preguntar, sin indagar. Pasaron las semanas y un día, de repente, todo el penal se puso en alerta máxima. Sirenas, gritos, órdenes por radio de todos lados. Yo estaba en mi puesto cuando escuché el anuncio. Fuga. Se había escapado. No te voy a mentir. Cuando lo escuché, una parte de mí, muy en el fondo, sintió como un alivio extraño. Porque yo sabía que ya no iba a tener que cargar con ese peso de estar cerca de él, de saber cosas que no debía saber. Pero al mismo tiempo, el miedo me pegó como un balde de agua fría, porque pensé, ahora van a venir por todos nosotros. Van a investigar a cada custodio que estuvo cerca de él, y yo estaba en la lista de los más cercanos. Efectivamente, así fue.
A las pocas horas empezaron a llegar agentes de fuera, de la Procuraduría, del Ejército también. Nos separaron a todos los que trabajábamos en esa área. Nos empezaron a interrogar uno por uno, en cuartos distintos, sin dejarnos comunicarnos entre nosotros. Yo estuve como 6 horas en un cuarto pequeño, con 2 agentes haciéndome preguntas una y otra vez. Las mismas preguntas con distintas palabras, tratando de hacerme caer en una contradicción. ¿Viste algo raro? ¿Escuchaste algo? ¿Tuviste contacto con visitantes no autorizados? Yo repetía siempre lo mismo. No vi nada. No escuché nada. Hice mi trabajo normal. Por dentro, claro, mi corazón estaba a 1000, porque yo sí había escuchado cosas. Yo sí sabía que algo se venía. Pero decir la verdad en ese momento hubiera significado firmar mi sentencia, en más de un sentido. ¿Te creyeron? Al final sí, o bueno, no tuvieron pruebas contra mí específicamente. Hubo varios compañeros que sí cayeron, que sí fueron detenidos porque encontraron evidencia de que habían recibido dinero, de que habían facilitado cosas directamente. Yo, gracias a Dios, o gracias a mi instinto de no meterme más de la cuenta, salí limpio de esa investigación. Pero me suspendieron del cargo por precaución mientras aclaraban todo. Estuve casi 3 meses sin trabajo, viviendo de mis ahorros, sin saber si me iban a reinstalar o si me iban a acusar de algo en cualquier momento. Fue de los periodos más oscuros de mi vida, te lo juro. Mi esposa no sabía la mitad de lo que estaba pasando realmente. Yo le decía que era una investigación de rutina, por la fuga, nada más. Pero yo por las noches no dormía, repasando cada conversación, cada mirada, cada gesto que había tenido con él durante esos meses, preguntándome si algo de lo que yo había hecho, aunque fuera sin querer, había contribuido a que se escapara. ¿Volviste a trabajar en el penal después? Sí, me reinstalaron, pero ya nunca fue igual. Me cambiaron de área, ya no tuve contacto con reclusos de alto perfil, me pusieron en labores más administrativas, como para tenerme vigilado sin decírmelo directamente. Y ahí fue cuando empecé a ver las cosas con otros ojos, porque empecé a platicar con otros compañeros que también habían estado cerca de él en distintos momentos. Y todos teníamos historias parecidas. Todos habíamos sido, en mayor o menor grado, parte de una maquinaria que funcionaba mucho más allá de las paredes del penal. Ahí fue cuando conocí a otro custodio, le voy a decir el Búho, que había estado en el turno nocturno durante los meses previos a la fuga. Él sí que tenía una historia fuerte. Un día, tomando una cerveza después del trabajo, me contó algo que hasta la fecha se me pone la piel de gallina. Me dijo que una noche, estando de guardia solo en el pasillo, se le acercó uno de los hombres de él y le ofreció, así, sin rodeos, $50,000 por dejar una puerta abierta en un horario específico. El Búho me dijo que sintió el mundo detenerse en ese momento, que pensó en su familia, en sus deudas, en todo lo que podría hacer con ese dinero. Pero también pensó en las consecuencias, en que si algo salía mal, él iba a ser el primer responsable señalado. ¿Y qué decidió hacer tu compañero? Aceptó. Me lo dijo así, de frente, sin pena, como quien ya cargó eso por meses y necesitaba soltarlo con alguien. Me dijo, Alacrán, yo dejé esa puerta abierta esa noche, y con eso me gané $50,000 que me sacaron de las deudas para siempre. Pero también me gané no poder dormir tranquilo, nunca más. Me contó que después de la fuga, él vivió escondido casi 1 año, cambiándose de casa, de ciudad, siempre con la sensación de que en cualquier momento iban a tocar la puerta, ya fuera la policía o la gente del cartel para silenciarlo, definitivamente. Porque así funciona ese mundo. Una vez que sabes algo, te vuelves un riesgo para todos los bandos.
Me confesó que llegó a comprar un arma que guardaba bajo la almohada, que dormía con un ojo abierto, literalmente. Y lo más fuerte de todo es que me dijo que, si pudiera regresar el tiempo, lo volvería a hacer. Porque el dinero le salvó la vida a su familia en un sentido. Pagó tratamientos médicos de su hijo que estaba enfermo, cosas que con su sueldo de custodio jamás hubiera podido pagar. Uf, pesado. ¿Tú llegaste a tener una oferta similar? Mira, te voy a ser sincero. Sí, una vez me tantearon, no directamente con una oferta de dinero por algo tan grande como una fuga, pero sí me ofrecieron dinero por pequeños favores, como meter un teléfono celular o pasar cartas sin revisar, ese tipo de cosas. La primera vez que me lo propusieron fue un familiar de un recluso. No de él directamente, sino de otro interno de alto perfil también, ligado al mismo grupo. Me abordó en el estacionamiento, afuera del penal, cuando yo salía de mi turno. Un tipo bien vestido. Se me acercó como si nada, caminando a mi lado, y me dijo, «Oye, ¿no te gustaría ganar un dinero extra?» Yo, la verdad, en ese momento sentí que el corazón se me aceleraba, porque uno siempre sabe para dónde va esa conversación. Le dije que no estaba interesado, tratando de sonar tranquilo, pero por dentro estaba temblando. Él insistió, me dijo, «Piénsalo, no tienes que decidir ahora», y me dio un papelito con un número. Yo lo agarré, no sé ni por qué, tal vez por no hacer más grande la situación en ese momento. Pero esa noche lo quemé en mi cocina, literal. Lo quemé porque no quería ni tenerlo cerca. Sentía que con solo tener ese papel ya estaba metido en algo. ¿Volvieron a buscarte? Sí, como 2 semanas después. Esta vez fue distinto. Ya no fue tan sutil. Un día, saliendo del trabajo, un carro se me emparejó despacio en la calle, las ventanas polarizadas, y se abrió una para que yo viera quién iba adentro. Era el mismo tipo del estacionamiento, pero esta vez con otro sujeto más callado, con cara de pocos amigos, de esos que uno reconoce enseguida que no son gente común. Me dijeron, «Oye, ¿ya lo pensaste?» Yo les dije que no me interesaba, que yo hacía mi trabajo derecho. Y el que iba callado, sin cambiar la expresión, me dijo algo que se me quedó marcado para siempre. «Está bien, respetamos tu decisión, pero recuerda que sabemos dónde vive tu familia. No es una amenaza, es solo información». Y así, sin más, el carro arrancó y se fue. Yo me quedé parado en la calle como 10 minutos, sin poder moverme, con las piernas temblando. Esa noche llegué a mi casa, abracé a mis hijos más fuerte que nunca, sin decirles nada, obviamente. Pero por dentro estaba destrozado, pensando que con una sola decisión yo había puesto en riesgo a la gente que más amaba en el mundo. ¿Qué hiciste después de esa amenaza? Empecé a tomar medidas, así, discretas. Cambié las rutas que tomaba para ir al trabajo. Empecé a variar los horarios en los que salía de mi casa. Hasta le pedí a mi esposa que por un tiempo llevara a los niños a la escuela por caminos distintos cada día. Sin decirle exactamente por qué. Solo le dije que había problemas de seguridad en el trabajo, cosa que no era mentira del todo. También empecé a hablar con el comandante de mi turno, sin dar detalles específicos, pero sí comentándole que había sentido que personas externas me habían buscado. Él me miró serio y me dijo algo que no olvido. «Aquí eso pasa todo el tiempo, mijo. Bienvenido al club». Como si fuera lo más normal del mundo. Como si la mitad del personal del penal viviera bajo ese mismo tipo de presión constantemente. Y creo que ahí fue cuando entendí de verdad en qué tipo de sistema estaba metido. No era solo un trabajo, era una guerra silenciosa donde uno nunca sabía en quién confiar. Porque cualquier compañero, cualquier superior,
podía estar ya comprado, ya trabajando para el otro lado, sin que uno se diera cuenta. ¿Notaste eso en algún compañero en particular? Sí, con el tiempo empecé a fijarme en detalles pequeños. Había un compañero, el Tucán, le decíamos, que de la nada empezó a cambiar de carro cada 6 meses, siempre modelos nuevos. Y con nuestro sueldo, eso era imposible. También empezó a usar relojes carísimos, ropa de marca, cosas que antes jamás se hubiera podido permitir. Nadie decía nada abiertamente, pero todos sabíamos, todos entendíamos de dónde venía ese dinero. Un día, coincidimos en el comedor del penal, y él, medio en broma, medio en serio, me dijo: «Alacrán, tú eres bien cuadrado, ¿no? Deberías relajarte un poco, la vida es una sola». Yo le contesté que prefería dormir tranquilo, y él soltó una risa, como burlándose un poco, y me dijo: «Duermes tranquilo porque no te ha tocado la necesidad de verdad todavía». Esa frase se me quedó grabada, porque en el fondo tenía razón. Yo estaba en una posición un poco más cómoda que otros compañeros. No tenía deudas tan grandes. No tenía una emergencia médica en la familia como el búho. Mi resistencia a corromperme no era pura ética. También era, en parte, privilegio de no estar tan desesperado como otros. Es una reflexión fuerte. ¿Qué pasó con el Tucán al final? Uy, esa es de las historias más duras que viví ahí adentro. Como año y medio después de todo esto, empezaron rumores de que había una investigación interna fuerte, de que la Procuraduría había detectado movimientos de dinero raros entre el personal del penal. El Tucán empezó a andar nervioso. Ya no era el mismo tipo relajado y bromista de antes. Un día llegó al trabajo con ojeras enormes, como si no hubiera dormido en días. Me lo encontré en el pasillo y le pregunté qué le pasaba, y me dijo, casi en susurro: «Alacrán, creo que ya me tienen identificado». Yo sentí un escalofrío, porque sabía exactamente a qué se refería. Le dije que se cuidara, que si necesitaba algo me dijera, aunque en el fondo yo no sabía ni qué podía hacer para ayudarlo realmente. 2 semanas después, no llegó a trabajar. Nadie dio explicaciones oficiales, solo dijeron que había sido reasignado a otra instalación. Pero nosotros, los que estábamos ahí, sabíamos que eso no era cierto. Como un mes después, uno de los comandantes, en confianza, me contó que al Tucán lo habían detenido en un retén en la carretera, con dinero en efectivo enorme en el carro, y que estaba cooperando con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Nunca supe nada más de él después de eso. Simplemente desapareció de nuestras vidas, como si nunca hubiera existido. Qué fuerte. Volviendo a él, ¿tuviste contacto después de la fuga en algún momento? Directamente no. Pero sí escuché cosas después de que lo recapturaron. Porque eventualmente lo volvieron a agarrar y lo regresaron a un penal, aunque no al mismo, y no en el área donde yo trabajaba. Pero por los canales internos, por comentarios de otros compañeros que sí tuvieron contacto con él en su segunda estancia, me enteré de cosas que me dejaron pensando mucho tiempo. Me contaron que, después de ser recapturado, cambió su actitud completamente. Ya no era el hombre tranquilo y seguro que yo había conocido, sino alguien más callado, más reflexivo, casi resignado. Un custodio que trabajó con él en esa segunda etapa me contó que una noche, platicando informalmente, le dijo algo así: «Ya no tengo nada que probar. Ya viví lo que tenía que vivir. Ahora solo quiero que mi familia esté bien». Y eso, viniendo de un hombre que había desafiado al Estado 2 veces con fugas espectaculares, sonaba casi como una rendición interna, como si finalmente hubiera aceptado que su historia estaba llegando a su final. ¿Y tú qué sentiste al escuchar eso? Sentí una mezcla rara de cosas, la verdad. Por un lado, alivio,
porque sabía que la parte más peligrosa de mi carrera, estar cerca de una figura tan explosiva, ya había pasado. Pero por otro lado, sentí algo parecido a la tristeza, casi lástima, si se puede sentir eso por alguien que causó tanto daño. Porque al final del día, detrás de todo el mito, de todo el poder, de todo el dinero, había un ser humano que también tenía miedos, que también pensaba en su familia, que también, al final, era mortal y vulnerable como cualquiera de nosotros. Yo no lo justifico. Quiero que quede claro. Todo lo que hizo, todo el daño, todas las vidas que se perdieron por su culpa directa o indirectamente, eso no tiene perdón. Pero como ser humano que estuvo cerca de él, viéndolo comer, dormir, hacer ejercicio, hablar de su familia, no puedo negar que también vi su lado humano. Y eso es algo que me marcó para toda la vida. ¿Cómo te cambió a ti todo esto, como persona? Me cambió muchísimo. Antes de todo esto yo era un tipo bastante ingenuo, la verdad. Creía que el mundo funcionaba de una manera más simple. Buenos contra malos, ley contra crimen. Pero viviendo todo esto de cerca entendí que las líneas son mucho más borrosas de lo que uno cree desde afuera. Entendí que el dinero corrompe a cualquiera dependiendo de la necesidad que tenga, que no hay reglas absolutas de quién puede caer y quién no, que depende de circunstancias, de presión, de desesperación. También me volví mucho más desconfiado, mucho más cuidadoso con quién dejo entrar en mi vida, en mi círculo de confianza. Hasta la fecha, años después, sigo mirando por el retrovisor cuando maneja. Sigo fijándome si algún carro me sigue más de la cuenta. Sigo con esa alerta constante que se me quedó grabada en el cuerpo de esos años. Renuncié al trabajo del penal como 2 años después de todo esto. Ya no pude seguir. Sentía que cada día que pasaba ahí era un día robado de tranquilidad para mi familia. Ahora hago otra cosa, más tranquila, más anónima, y así prefiero vivir el resto de mi vida. Última pregunta, Alacrán. Si pudieras decirle algo hoy, ¿qué le dirías? Le diría que espero que, donde sea que esté, haya encontrado algo de paz, no por lo que hizo, sino porque nadie merece vivir con tanto miedo, tanta persecución, tanta soledad como él vivió al final. Y también le diría que su historia, la que él construyó con sangre y con miedo, terminó costándole la posibilidad de ver crecer tranquilamente a sus hijos, de envejecer con su familia sin sobresaltos. Y eso, creo yo, al final, fue el precio más caro que pagó. Más caro que cualquier condena, más caro que cualquier prisión. Una historia impresionante, Alacrán. Gracias por compartirla con nosotros. Familia Mexlibo, si les gustó este relato no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.